Hola, muy buenos días. Somos Capilla Calvario Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García, saludándoles de nuevo este domingo de estudio bíblico. Estamos pasando por la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 3 hasta el 11. Ojalá que podamos estudiar todos estos versículos, pero si no, ya saben, si no alcanzamos, continuaremos la próxima semana donde nos quedamos, como tenemos costumbre aquí. Y antes de empezar, pues quisiera a ustedes que nos ven ya continuamente, que nos sigan levantando sus oraciones al Señor, que el Señor nos dé más fuerza, más fe, más paciencia en esperar en Él. Y también pidan por este pueblo que el Señor se pueda mover en este lugar, salvando almas, salvando vidas, salvando a la gente de estos lugares. Y sobre todo requerimos sus oraciones, apreciamos sus oraciones para que nos levanten y nos podamos tener fuerza y el poder de poder hacer la obra del Señor aquí en este lugar. También les exhorto, como siempre, a que tengan su Biblia con ustedes para que puedan leer con nosotros juntos la parte que vamos a estudiar hoy día. Y también, mientras buscan la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, mientras están buscando ahí, les dejo saber que este mismo estudio estará disponible en YouTube más adelante, en un par de horas más o menos, para que nos apoyen y nos recomienden si les gusta cómo estudiamos la palabra de Dios aquí. Ojalá que les guste y que nos compartan con sus amistades y familiares. Así que desde ahora, de antemano, les doy muchas gracias por su apoyo. Y ya pasando a nuestro estudio de hoy, vamos a estudiar, como les dije, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el 11, dice la palabra del Señor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, le damos gracias por sus palabras, por su escritura, Señor, que podamos venir aquí a estudiarla, a entenderla, Señor, y pedimos como siempre que su Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que sea el que se mueva en medio de su escritura, Señor, de sus escrituras, para poder aprender más de usted, como dice Pedro, Señor, para poder seguir aprendiendo más de usted, para tener el entendimiento de quién es usted, Señor, saber que es un Dios vivo, todopoderoso, Señor, que usted mandó a su Hijo a la cruz para que nosotros podamos tener una relación personal con usted, Señor. Bendiga pues este tiempo, bendiga su palabra, Señor, y que vaya y que salga con poder. Quite todo lo que estorbe, Señor, sobre todo aquellos que están afligidos, se sienten derrotados este día. Que llegue su palabra a ellos, Señor, y que se mueva con poder, y que salga de este lugar, de estas puertas,
y que pueda manifestarse, Señor, a todo el que oiga de este estudio de su palabra este día, Señor. Muévase, Señor. Bendiga su nombre, bendiga este tiempo. Ayúdenos a estar en su presencia. Y sea usted nuestro instructor, nuestro maestro, nuestro rabino, Señor Todopoderoso. Enséñenos pues de su palabra, Señor. Sin usted no se puede hacer nada, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues, ya habíamos visto la introducción que tuvimos a la segunda carta de Pedro la semana pasada. Y vimos y cómo explicamos que la carta primera de Pedro se trataba del sufrimiento y de cómo perseverar en medio del sufrimiento y cómo hasta ser exitosos en medio del sufrimiento. Y que no era nada extraño que los cristianos pasáramos sufrimientos. Ahora Pedro viene a reforzarnos y a darnos el interés a nuestros corazones de poder tener ese entendimiento y el conocimiento. Y así como les dije la vez pasada al empezar esta carta, se trata de conocer, de saber. Dios no quiere gente robótica o gente que nada más se mueva por impulso o que haga caso del maestro en este caso, sino que haga caso de su palabra y que entienda su palabra, que conozcamos a nuestro Señor, que sepamos en qué creemos y por qué creemos. De eso se trata, básicamente lo que Pedro nos quiere hacer ver aquí en esta segunda carta. Como empezando aquí en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento, vamos ahí a esta palabra que siempre Pedro ya empezó y sigue mencionando en esta carta, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y sabemos del apóstol Pablo identifica este divino poder del que habla Pedro aquí en este versículo 3 como el poder de su resurrección. En Filipenses 3:10 ahí Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y eso nos lleva también a ver a lo que estudiamos en la primera carta de Pedro acerca del sufrimiento. Somos copartícipes con Jesucristo si nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la relación con él de los padecimientos que podemos tener, nos semejamos a Cristo, siempre y cuando sea por nuestra fe en Jesús y no padecimientos que a veces son repercusiones o son causa de nuestras mismas faltas. De eso ya hablamos extensamente. Pero este poder es otro recurso más para poder vivir una vida cristiana entre los otros recursos que ya mencionó Pedro y que va a seguir mencionando. Esto es el recurso que tenemos. No estamos nosotros solos o solamente adivinando, sino que tenemos la guía en cómo movernos, en cómo ser para poder ser como Jesucristo. Y el objetivo es ser como Jesucristo. Para eso estamos ya estudiando todo esto. Las palabras gloria y excelencia sugieren las cualidades de Jesús que nos atraen a los creyentes. ¿Qué nos atrajo a nosotros a Jesús? Su piedad, su gloria y excelencia. Cuando leemos Juan 3:16, si lo llegamos a entender, si nos llega a tocar el corazón esas palabras, claro que eso es lo que nos atrae a nuestro Señor Jesús. Que el Señor Dios dio a su único Hijo para que muriera por el mundo y sus pecados. Eso es lo que nos atrae, su gloria y su excelencia. Él, habiendo dejado la gloria en el cielo, vino a la tierra en su excelencia, como ser humano, pero no dejando de ser Dios. En su gran excelencia, Él murió por nosotros en la cruz. Eso es lo que nos atrae a Él. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y verdad. Y eso es Jesús, lleno de gracia y verdad. Era su poder y su gloria que Pedro miró, probablemente, si se acordarán, que fue manifestada en la transfiguración, en Mateo 17, donde habla de la transfiguración. Y no vamos a ir ahí hoy porque el tiempo es limitado, pero eso es lo que Pedro pudo ver en su excelencia, las virtudes de Jesús en su gran excelencia moral. Porque eso es lo que vieron todos sus discípulos. La excelencia moral que continuamente asombraba a ellos. Cómo se mostraba recto, justo, siempre obrando en toda piedad para con todos los que él se encontraba. Y eso es lo que los atrajo a él, y lo que nos atrae a nosotros es su piedad. Y esa atracción se vuelve más grande y mucho más grande mientras lo conocemos más. Y entre más leemos de él, más lo conocemos y más nos enamoramos de él. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las preciosas y grandísimas promesas se refiere a las numerosas cosas divinas que encontramos en las Escrituras. Ahí nos damos cuenta de todas sus promesas. Y ahí vemos también que nosotros, al oír eso, queremos esas promesas. Y eso nos lleva a huir de la corrupción que una vez vivíamos. Y que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y eso nos ofrece la gloria, la virtud de Cristo, como las bases de nuestro crecimiento. Todo se trata de conocimiento y crecimiento en la palabra de Dios. Y tenemos que tener ese conocimiento participando de la divina naturaleza. En otras palabras, tenemos a Jesús en nosotros. Como Juan dijo en capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y eso es para habilitarnos a ser cada vez como Cristo. Porque ya somos nuevas criaturas, tal como dice en 2 Corintios 3:18, dice Pablo ahí: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y esa es como la palabra metamorfosis que queda aquí, porque nos vamos transformando. Cuando se va uno transformando y cambiando, ya no somos lo que éramos antes, ya hemos dejado las concupiscencias, hemos dejado la corrupción, como dice aquí Pedro, del mundo, y ahora ya hemos estado transformando por medio del conocimiento y sabiendo de él. Así que por eso hemos escapado de la corrupción. No hay en el mundo causa de que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. En otras palabras, en el mundo está en ruina, y es una ruina moral. Así que debemos hacer evidente nuestro escape de este mundo ante los demás por la manera que nos comportamos. O sea que ya no somos iguales que los demás. Ya hemos dejado la corrupción y ahora somos de Dios. Ahora nos comportamos como hijos de Dios y ya no somos parte de lo que era el mundo antes. Como éramos antes, ya no somos parte del mundo, hemos sido apartados, y eso se tiene que notar. Eso debe que habitar en nuestras mentes y corazones. En Romanos 12:2 dice Pablo ahí: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que ya no buscamos lo que el mundo hace, ni lo que es bueno para el mundo, sino lo que es bueno para el cristiano. Y eso nos estamos transformando, dejando todo aquello que antes nos atraía, todo aquello que antes nos hacía felices, ya no nos hace felices, porque estamos siendo transformados. Ya no buscamos los vicios, ya no buscamos las fiestas, ya no buscamos las cosas que hacíamos lejos de Dios. Ahora buscamos estar cerca de Dios, y esa promesa que tenemos en Él, de la que habla Pedro, es una más de los recursos que como creyentes podemos acceder, y nos ayuda a sostenernos firmes en nuestra fe.
Porque solamente con el poder de Dios podemos mantenernos firmes. No podemos claudicar ni caer, porque ya tenemos esa confianza y ese poder que el Espíritu Santo nos da. En el versículo 5 dice Pedro ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Vamos otra vez, la palabra conocimiento ahí, cómo la enfatiza Pedro. Y tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. Eso, mientras añadimos estas cualidades en nuestra fe, Dios añadirá en nosotros un abundante acceso al reino sin final. Y esta es la exhortación de Pedro, que describe las responsabilidades que tenemos por poseer esos recursos que son divinos, que ha venido describiendo desde el versículo 1, Pedro. La fe marca el principio de una vida cristiana. Y esa es la fe, empieza con nuestra fe. ¿Y qué dice Pablo en Efesios 2? Que la fe ni siquiera es de nosotros, pero es dada también por Dios mismo. Y Pablo, podemos ver también las escrituras como dice en Hechos 3:16, que por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad y presencia de todos vosotros. Así que ahí empieza la fe. El caminar cristiano empieza con la fe, pero no para ahí. Por medio de una fe genuina, Dios otorga la vida eterna a alguien que estaba muerto espiritualmente. Vagábamos en el mundo espiritualmente muertos. Hacíamos lo que todos los demás hacen, los que ya he estado hablando. Éramos parte del mundo, de los muertos. Pero ahora, por medio de esta fe genuina nuevamente, tenemos la vida eterna. En Efesios 2:1 ahí dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahora Él nos dio vida. Al dejar el pecado, bebimos en Cristo nuestro Señor. Virtud es la palabra que se usa en referencia al carácter de Cristo. Nosotros no podemos producir virtud por nosotros mismos. No, aunque las religiones digan que la gente o las personas son virtuosas por medios propios, no es así. No podemos nosotros producir virtud en nosotros mismos, pero podemos elegir obedecer las virtuosas guianzas del Espíritu Santo, eso sí, que vive en nosotros. Conocimiento, sabiduría, ese es conocimiento, sabiduría práctica. Se obtiene si nos dedicamos a aprender la verdad de Dios en las Escrituras y poner esa verdad en acción. Por cierto que el conocimiento es continuo, porque siempre seguimos creciendo en Él. Conociendo siempre, sabiendo más de Él, nunca vamos a parar de saber más de Él y aprender de Él. Eso es la palabra que se usa aquí como aprendizaje, como conocimiento, es un conocimiento continuo que seguirá durante todas nuestras vidas en esta tierra. Y aquel que diga que sabe todo acerca de Dios, que tiene todo el entendimiento de la palabra de Dios, está mintiendo, porque entonces no sería Dios. Dios es más allá de nuestras propias mentes. Cuando estemos en nuestros cuerpos glorificados en su presencia, podemos entender más de lo que entendemos hoy. Pero ahora las Escrituras están para guiarnos a ese entendimiento y poder tener esa relación con Él, porque siempre vamos a tener ese continuo conocimiento de saber más y más de Jesús nuestro Señor. Y continúa Pedro aquí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, diciendo: al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y la paciencia piedad. ¿Cómo podemos tener el dominio propio si no tenemos conocimiento? Si no conocemos la palabra de Dios, y si no nos conocemos lo que dice su palabra acerca del dominio propio, entonces no podemos lograrlo. No poseemos, no tenemos ese dominio propio. El dominio propio es control propio y quiere decir enseñorearse de las emociones en lugar de ser controlado por ellas. Porque cuando somos controlados por nuestras emociones, entonces estamos mostrando nuestra ignorancia, nuestra falta de recurso espiritual
ante el Señor, que Él nos lo da. Y si tenemos el Espíritu Santo, Él logra que nosotros estemos bajo ese dominio. Y ese dominio poder nosotros controlar nuestras emociones. Y esto es importantísimo, porque no solamente está hablando de las emociones cuando las dejamos volar y las dejamos explotar, esas emociones. No podemos nosotros dejar llevar nuestras emociones que nos controlen a nosotros mismos. En todo aspecto acerca de emociones. Emociones de coraje, de odio, emociones de querer dañar a aquel que nos hizo daño, pero también de las emociones que se dicen, como lo enseñan los falsos maestros que Pedro quiere exponer aquí, que veremos más adelante, que quiere exponer esos falsos maestros que creían que el conocimiento liberaba a la gente de la necesidad de controlar sus pasiones. Y yo sé que a muchos no les gustará esto, sobre todo a los hermanos que son pentecosteses, que dejan volar sus emociones y no las controlan, que brincan y que bailan y que lloran y que se arrastran, que se revuelcan en los estudios o en los servicios, porque ni estudios son. Porque si fueran estudios de la palabra de Dios no hicieran estas cosas. Pero es el control del dominio propio, de controlar todo eso y de seguir la palabra de Dios. Cuando se agarran en esos servicios, gritando, bailando, carcajeándose, eso es fuera de control. Y el Señor es un Dios de control, no es fuera de control. Cuando empiezan a hacer todas, a hablar en lenguas, en voz alta, y cada quien anda acá con su yabadú y que bala, y que todas esas que no tienen sentido, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso el conocimiento es esencial, porque la palabra de Dios dice allí, y Pablo lo dice muy claramente, en un lugar donde están habiendo profecías, hablando en lenguas, que sea uno, a lo más dos, y tiene que haber interpretación. No nomás hablar en lenguas a lo loco y soltarse allí diciendo barbaridades que ni siquiera ellos mismos entienden, pero se quieren sentir espirituales. Y eso es a causa de los falsos maestros que les enseñan que si no hablan en lenguas, entonces no son espirituales. Pero no todo el tiempo, no todo el cristiano tiene el don de lenguas. Y Pablo mismo dice que el don de lenguas es el menos. Así que eso de lo que está hablando Pedro es el control propio, de saber adorar a Dios con todo temor y temblor. Porque del Señor dice nadie se burla. Y no podemos nosotros hacer pantominas, ni podemos nosotros imitar o querer aparentar una cosa que no somos. Tenemos que ser concisos y tenemos que ser sólidos en nuestra creencia de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, entonces cualquier maestro te va a decir, haz esto, si no, no eres espiritual. Y eso es lo que trata de decir Pedro con tener control propio. Y si no conocemos cómo dice las Escrituras, entonces vamos a tener esos errores. No vamos a poder controlar nuestras emociones. Tenemos que controlar nuestras emociones. Tenemos que ser nosotros, por el poder del Espíritu Santo, controlados y concisos, porque todo eso y todos los hermanos que se dedican a hacer esos servicios de gritería, de revolcarse en el suelo, de gritar palabras incoherentes, yo sé que les está molestando, pero lean la Escritura. Cuando Pedro estuvo en ese lugar, en Hechos, capítulo 2 en adelante, cuando él estaba predicando ahí, cuando dice que se aparecían lenguas como de fuego en ese día de Pentecostés, que decían que cada quien entendía ese lenguaje. Entonces, ¿por qué ahora salen con esas cosas de que ellos mismos las hablan y ellos mismos las interpretan? Esa es una herejía, la verdad. Y tenemos que ser dichos. Yo sé que esto no va a ser popular, pero no estamos aquí para ser populares. Estamos aquí para ser concisos mediante la palabra de Dios.
Van a decir, no, ese hermano no tiene amor. Por ese amor que tenemos a la palabra de Dios y a la gente, entonces podemos nosotros predicar de esta manera. No se trata de ganar a la gente por medio de mentiras ni de emociones. Se trata de llegarle a la gente con el evangelio, con la sola escritura, y no poder nosotros tener ese dominio. Si no tenemos el dominio propio, entonces no podemos tener paciencia ni piedad, como dice Pedro aquí en el versículo 6. Porque el conocimiento de la palabra, que vamos, sabemos lo que dice en el día de Pentecostés en Hechos. También sabemos lo que dice Pablo en Corintios, de cómo llevar a cabo esos servicios. Entonces ahí va el conocimiento, y por medio de ese conocimiento nos podemos tener dominio propio, y ese dominio propio nos va a dar la paciencia que podemos decir, porque no estamos nosotros queriendo derrumbar a nadie, solamente informar a la gente. Con esa paciencia le tenemos paciencia y piedad. Que no hagan eso, hermanos, que eso no es de Dios. Estudiemos la palabra, aprendamos la palabra, no seamos ociosos, como Pedro va a decir adelante. Pero el que no es fuerte o tiene ese poder de controlar sus emociones, dice en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Así que tenemos que tener eso bajo control. Nuestras emociones no dejemos explotar al aventón, como se dice. Y también en Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Entendemos la rienda que tenemos que tener, nuestro control de emociones? Así tenemos que nosotros cuidar de eso. La vida del cristiano es como la de un atleta, y aquí tenemos que ejercitar control propio. Es un ejercicio que tenemos que tener diario para no sucumbir ante el desánimo y la tentación tampoco. La tentación de rendirse mirando a todas las circunstancias, viendo de la mano que viene de Dios. O sea, para poder ser entendido, a veces nuestras emociones nos llevan a estar derribados, destruidos, rendidos. Y si no dejamos que esas emociones de rendirse lleguen a nosotros, tenemos que mirar las circunstancias como que vienen de la mano de Dios, y que Dios lo está permitiendo por algo, porque Dios es un amor, es amoroso. Y si algo y los permite esas circunstancias a nosotros, es por algo. Es un Padre amoroso quien está en control de todas las cosas. Ese es el secreto de la perseverancia cristiana. En nuestras emociones a veces se pueden dar de una manera u otra. Ya les expliqué cómo haciendo cosas que no van en los eventos, en los servicios cristianos, pero también cuando las circunstancias son malas y nos llevan a rendirnos. Nuestra emoción nos lleva a la derrota también, pero tenemos que ver eso, que Dios está en control. Y si pensamos por medio de su palabra que nos dice que Dios está en control, entonces sabemos que por algo están pasando esas cosas. Y continúa Pedro aquí en el versículo 7 de la segunda carta, capítulo 1, y dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Esto es muy importantísimo. Este corto versículo encierra mucho en la vida de los cristianos. Ahora nos vamos a dedicar a hablar solamente de aquellos que son cristianos. El crecimiento y madurez del cristiano se refleja en amor fraternal. También tenemos el amor sacrificial que mostró Jesús en la cruz. Ese es el amor, agape de Dios. Y ese solamente puede obtenerse por medio de Él, porque Él demostró ese amor agape en la cruz. Y esa clase de amor piadoso del que habla Pedro en este versículo es amor agape, como les dije. Es la clase de amor que Dios tiene para con los pecadores perdidos. Y es el amor que Pablo describe en 1 Corintios 13. Y si tienen tiempo hoy, lean todo el capítulo 13 para que vean qué es el amor.
Pero esa clase de amor solamente se produce en el Espíritu Santo en nosotros. Si no tenemos el Espíritu Santo, somos incapaces de tener ese amor agape. Pero ahora viene el otro amor, el amor fraternal del que habla Pedro. Es el amor fraternal que cuando nos cae bien el cristiano, piensa igual que nosotros, hace lo mismo que nosotros, pues tenemos ese amor fraternal. Pero el amor agape es que nos lleva a amar a las personas aún cuando hay diferencias en nosotros. Como sabemos, hay muchas diferencias en las diferentes denominaciones de los cristianos que piensan de diferente manera. Pero eso podemos dejar pasar. Mientras no sea antibíblico su manera de pensar, todo está bien. Por ejemplo, que siempre doy el ejemplo acerca del rapto. Hay unos cristianos que piensan que va a ser pretribulación y nosotros nos apoyamos en la que es post-tribulación. Perdón, al revés, nosotros somos pretribulación, hay unos que dicen que son post-tribulación, pero nosotros nos mantenemos firmes en que va a ser pretribulación cuando sea el rapto del Señor. Pero eso no nos divide, no vemos, eso lo vemos con amor, y es ese amor agape. Mientras no sea algo que sea herejía o antibíblico, entonces estamos bien. Pero mi punto es que muchas veces los cristianos no tienen ese amor agape para con los demás. Y solamente puedo hablar de nuestras experiencias aquí en este lugar. Alrededor hay varias gente cristiana, pero esa gente cristiana que hemos experimentado nosotros solamente son esa gente que no ve más allá de llevar el evangelio a salvar almas. Ellos ven su propio beneficio y son como políticos. Si les conviene, vienen y son parte, pero si no les conviene, se van porque no les conviene a ellos. Pero si fueran verdaderamente, tuvieran ese amor agape, entonces nos uniríamos para llevar el evangelio por todos lados, por esta región. Pero cuando no existe ese amor, hay división. Se divide y no hay poder, no hay ese amor para con los demás. Porque cuando dice Pablo en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si tenemos ese amor, vamos a amar a la palabra de Dios y vamos a llevar el evangelio. Vamos a ser parte de llevar ese evangelio a los demás, porque ese amor que tenemos para con nuestro Señor, queremos que más gente lo experimente. Pero no todos los cristianos ven de esa manera. Cuando tenemos amor fraternal, amamos a los demás porque somos de la misma manera. Pero cuando tenemos amor agape, amamos a todos sin ninguna condición, no importa cuál sea la manera de ellos. Pero es maravilloso cómo Dios crea en nosotros la imagen de Cristo. Y este proceso no destruye nuestras propias personalidades, porque Dios nos ha hecho únicos. Nuestras personalidades nos las dio Dios, y ese amor que Dios nos da nos cambia, pero somos como en una familia. Los hijos e hijas son muy similares a los padres porque adquieren esa manera de hablar, esa manera de platicar, o hasta la manera de comer, de todo. Y como que los hijos son iguales, pero cada uno tiene su personalidad. De igual manera, los hijos de Dios. Cada quien tenemos nuestra propia personalidad, pero tenemos eso que nos distingue. Ese amor agape, ese amor a Dios. Pero hoy, en estos días, tristemente, las iglesias ya no existe ese amor agape. Ya cada quien por su cuenta, tratando de hacer, y más en estos días que las iglesias ya son como mercancía. Los pastores se venden como celebridades, los músicos tocan cada barbaridad ahí en los púlpitos y guían a la gente a una música que no es de Dios, que no es alabanza a Dios. Todo eso, la iglesia está perdiendo el amor cada vez más. Y esos son los peligros de estas iglesias que buscan imitar. La gente quiere hacer como el pastor o como los líderes de la iglesia. La gente quiere ser como el cantante
del grupo de alabanza de la iglesia. Ya no quieren ser como Cristo. Y eso es lo que nos llama a hacer la palabra del Señor. No admirar a los pastores, porque los pastores son gente fallida como los demás. Somos gente que puede tropezar y caer, pero tenemos que buscar ser como Cristo. Y de esa manera nosotros podemos ser parte de la familia. Podemos ser parte con esa personalidad propia, pero el amor que distingue a todo cristiano, ese amor agape que Dios nos da y nos otorga. Pues vamos a leer solamente el versículo 8, la próxima semana regresaremos para estudiarlo con más de detalle. Porque si estas cosas, dice el versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Así que todo va al conocimiento. Y habla de la palabra ocioso, y eso lo veremos la próxima semana. Porque como un cristiano no puede estar ocioso de lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Ocioso quiere decir sin fruto, pero ya lo veremos la próxima semana. Se nos acabó el tiempo por hoy. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra de nuevo, que nos permite, Señor, venir a usted, que queremos de su Espíritu Santo para que nos muestre lo que su palabra dice y ayúdenos a meditar en ella, Señor. Que no pase como unas palabras más, sino que pase que algo que se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes para obrar de la manera que usted quiere que obremos, Señor. Gracias por permitirnos venir este día con libertad. Le pedimos por los que nos acompañan a la distancia, Señor, por medio de la internet, que nos ayude, nos bendiga, nos proteja, Señor, que provea por las necesidades, que sane enfermedades y que bendiga a todos los hogares, Señor. Le levantamos de nuevo este pueblo, esta región, estos pueblos, Señor. Que su Espíritu Santo se mueva y que podamos llevar el Evangelio a donde quiera que vayamos por estos lugares y que usted toque a la gente, Señor. Que usted prepare a la gente, los corazones, porque después de todo usted es el que da la salvación, Señor. Usted es el que da la fe. Solamente le pedimos que nos ayude a estar listos para dar la respuesta a la esperanza que tenemos en usted, Señor. Y por medio del conocimiento de su palabra, para predicarles a los demás. Y aunque tengamos que hablar y sin hablar, que puedan ver que nosotros pertenecemos a usted, Señor. Bendíganos pues, ayúdenos, danos fuerza, provea por nuestras necesidades y muévase, Señor, glorifique su nombre. Santifíquese usted, Señor, por medio de estas palabras, de este estudio, Señor. Gracias por la oportunidad, porque sin usted somos incapaces siquiera de leer, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga abundantemente. Los esperamos para seguir estudiando la segunda carta de Pedro. Y acuérdense que vamos a estar en YouTube más adelantito para que nos compartan con los demás. Que Dios los bendiga grandemente de nuevo. Hasta la próxima.